Cuando tenía como 11 años, visité el consultorio de un doctor para recibir una vacuna. Durante la cita, yo andaba bien tenso, diciendo no me duele, no me duele. Hasta volteé para el otro lado cuando llegó el piquete. Recuerdo estar parado y luego no recuerdo nada. Solo que desperté en la camilla mientras el pediatra me preguntaba cómo me llamaba, en qué ciudad vivía. Obviamente me desmayé. Hola, me llamo Jorge Corona. Soy un productor de contenido digital aquí en la Universidad de Nueva York. Pero también soy un tipo que le tiene pavor a las inyecciones. Cuando voy a vacunarme, muchas veces me mareo y a veces hasta me desmayo. Aún así, quiero ser un buen ciudadano y vacunarme contra el COVID. Entonces, platiqué con Saribel García Quiñones, una profesora asociada clínica en la Escuela de Enfermería Rory Myers de NYU, para ver qué me aconsejaba para superar esta fobia a las inyecciones. Hay muchos pacientes como tú que se sienten muy nerviosos al recibir una inyección. Y aparte, una fobia puede producir una reacción muy extrema, como una síncope vasovagal, que es lo que a ti te ocurrió. Promueve dilatación de las venas, especialmente en las piernas. Y cuando eso sucede, uno puede sentir mareo y hasta podría desmayarse y perder el conocimiento. Y ahora esa persona puede tenerle miedo a la inyección y aparte le agrega a eso el miedo a la reacción, a poder desmayarse. El miedo crece. En mi experiencia aplicando vacunas, he visto 3 tipos de reacciones. El primer grupo de personas, el más común, tiene muchas ganas de recibir la inyección. Quiere que lo vacunen pronto para protegerse contra cualquier enfermedad. El segundo, un grupo más chico, le tiene miedo a la vacuna, a lo que contiene, a los efectos que pudiera resultar. No teme tanto a la enfermedad de la que lo protege la vacuna. Y luego el tercer grupo, un grupo aún más chico, tiene tanto miedo de cualquier inyección que evita las vacunas a todo costo. Este grupo teme de la enfermedad y desea poder vacunarse normalmente, pero no lo hace. La mejor forma de manejar una síncope vasovagal es la prevención. Acostarse y elevar las piernas antes y durante la inyección ayuda a prevenir la reacción. Y mantener esa posición unos minutos después de la inyección ayuda a tu cuerpo a recuperarse de la experiencia. La distracción puede también bajar el estrés. Escuchar alguna canción o hablar con la gente a tu alrededor puede beneficiarte. También hay evidencia que sugiere que visitar a un psicólogo que se especializa en terapia de conducta cognitiva puede ayudar con esta y con cualquier otra inyección en tu futuro. Entonces, a la siguiente pongo la película de El Padrino en mi teléfono y espero el momento apropiado. Me suena como una gran distracción, puede ser que te ayude. Bueno, yo pregunto. No puse El Padrino porque no quise corromper el sitio de vacunas, pero sí elevé mis piernas como me lo sugirió la profe Quiñones. Inmunidad al COVID, ni un desmayo. Buen trabajo, la ciencia.